Si los hermanos no van a levantar diciendo, todavía seguimos creyendo en los testimonios, en los libros de Eventos de los Últimos Días, en Maranata, en todos esos libros tan preciosos que tenemos, consejos sobre el régimen alimenticio y todo eso, hermano, los de la conferencia estarían más que dispuestos a abandonar, porque ya no utilizan en los púlpitos esos libros, porque es una vergüenza. Entonces, ¿qué tiempo vamos a permanecer todavía con esa poca libertad para tener estos testimonios para nosotros, así como Juan el Bautista en aquel entonces? Pero este mensajero de Dios no tenía tal espíritu de ser llevado para aquí, de ser llevado para allá como esos juncos. Esos juncos representaban aquellos líderes que eran barridos de un lado para otro porque no tenían columna vertebral para sostener una verdad. Vamos a continuar ¿por qué en el tiempo de Jesús no comenzó el trabajo con los líderes que había en aquel entonces? ¿Por qué no comenzó Jesús a trabajar con Anás y Caifás? ¿Por qué no era un discípulo de Jesús uno de ellos? Porque ellos habían aprendido cosas que no deberían haber aprendido los griegos, porque los griegos habían helenizado al pueblo judío, no solamente con el método de la enseñanza, sino la teología que se había introducido, que no eran bíblicas, sino eran enseñanzas en contra de la palabra de Dios. Lo mismo en este tiempo está ocurriendo, que hay dos tipos de adventistas. Por ejemplo, hay adventistas liberales evangélicos. En un campamento de Haití, en un campamento de conquistadores, han estado adorando con una música pero totalmente pagana. Y tú dices, ¿y ellos pueden ser adventistas? Es impresionante. En Estados Unidos hay iglesias que permiten que esas cosas, las formas de adoración existan. Y no solo eso, sino también, por ejemplo, los adventistas de la comunidad se reúnen y ellos pueden ir en short, pueden ir con cualquier ropa informal. ¿De dónde vienen estas cosas? Por ejemplo, los adventistas evangélicos están en disputa en varias cosas. Por ejemplo, la cristología, la naturaleza humana de Cristo. ¿Con qué naturaleza vino Cristo a nacer en esta tierra? Entonces, ellos dicen, con esa naturaleza humana antes de la caída de Adán. Y nosotros, como no hemos nacido, en eso nunca vamos a obtener la victoria. Y no vemos cómo la obra de la palabra de Dios, del Espíritu Santo, puede transformar una vida. Por ejemplo, ellos están predicando el feminismo al ordenar a las mujeres como pastoras. La soteriología, o sea, cómo el hombre se salva. La hamartología, que es el concepto de pecado. ¿Qué es pecado? Se ha introducido en nuestra iglesia el concepto católico de que pecado es por naturaleza y no es por concepto de la ley de Dios, del pecado. Por eso hay el pecado original. Entonces falta poco que inclusive lleguemos a bautizar a los niños como los católicos lo bautizan. Ellos están en contra de la última generación. Ellos dicen, no va a haber la última generación, así como nosotros hemos aprendido en Eventos de los Últimos Días, en el libro Maranata. Y no solo eso, sino, eso está en Apocalipsis capítulo 7, los 144,000. Ellos dicen que serán vírgenes en cuanto a la doctrina, a la enseñanza. Todas esas enseñanzas ellos lo entienden de otra manera.
Entonces, como dice Mensajes Selectos, tomo 2, la página 130, en la iglesia ocurrirán divisiones, se formarán dos grupos. El trigo y la cizaña crecerán juntos hasta el momento de la cosecha. Entonces, en la iglesia hay trigo y hay cizaña. Ahora, nosotros tendríamos que analizar un poco. Por lo menos quisiera mencionar 3 razones por qué no permiten que el pastor Stefan Borg pueda predicar. 1, ellos dicen así: el pastor Borg se opone a la ordenación de la mujer en la iglesia adventista del séptimo día. ¿Cuántas pastoras hay en todo el mundo que son adventistas? Pastoras adventistas, mujeres. Pero ¿hay una base bíblica para sostener eso? Por supuesto que no hay, porque no hay en la Biblia que el obispo, la Biblia dice, el obispo debe ser marido de una sola mujer, pero no hay un versículo que diga la obispa debe ser esposa de un solo marido. Eso no existe. Entonces, ¿con qué justificamos que haya una mujer que ejerza el pastorado? No hay. Entonces, ellos dicen, si nosotros tenemos pastora, el pastor Stefan Borg va a decir de que no hay un escrito está para poder enseñar eso en la iglesia. Y entonces dicen, no, a él no queremos escuchar. El movimiento de LGTB dentro de la iglesia, ese es el punto número 1. El punto número 2, el pastor Borg predica la teología de la última generación, que habrá un grupo llamado 144,000, los cuales reflejarán plenamente el carácter de Cristo y que habrán vencido el pecado por la gracia de Dios. Y serán sellados ya que se opone a la enseñanza impartida en nuestra iglesia a partir del libro de Question and Doctrine en 1957, que enseña que seguiremos pecando nosotros, los hermanos adventistas, ¿hasta cuándo? Hasta que Cristo venga. Y cuando Cristo venga, en un abrir, cerrar de ojos, nos va a cambiar. De ahí en adelante ya no podremos pecar. Y entonces, ¿dónde queda la palabra de Jesús cuando dice a la mujer, vete y no peques más? Sed perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. No hay. El tercer aspecto es que el pastor Stefan Borg desenmascara el papado. Estaba compartiendo estos días un pastor evangélico predicando diciendo, el cuerno pequeño que se ha predicado durante la Edad Media y hasta antes de la Edad Media, diciendo que el cuerno pequeño es el papado, eso es lo que predicaron todos los hermanos protestantes antes de que el pueblo adventista exista. Lutero predicaba así, Juan Hus predicaba así, los grandes reformadores predicaban exactamente lo que dice el libro de Apocalipsis, capítulo 13. ¿Quién es la bestia que tiene 7 cabezas y 10 cuernos? Ellos decían que es el papado, es la iglesia católica, ¿sí o no? Ahora, la segunda bestia de Apocalipsis capítulo 13 es esa bestia que tiene 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero que habla como dragón. ¿A quién representa? A Estados Unidos. Eso se ha predicado a través de todo el tiempo. Este pastor evangélico dice, ¿y por qué cuando él está predicando ese mensaje, a mí me miran con cara de adventista porque solo eso predican los adventistas? Si usted va a las iglesias evangélicas, no hay iglesias evangélicas que estén predicando que el cuerno pequeño, la bestia del Apocalipsis 13, es el papado. ¿Por qué? Porque ellos han sido catequizados, porque esos pastores que son evangélicos han ido a tomar el vino de Babilonia en las universidades católicas. Y nuestros pastores adventistas, muchos de ellos para poder tener grados de postgrado en los títulos académicos, han ido a estudiar también a las universidades para poder por lo menos ser esos docentes para los que están haciendo posgrado. Entonces, el libro de Apocalipsis enseña el mensaje de los 3 ángeles, que nadie debe adorar a la bestia, ni a su imagen.
que el vino de Babilonia es la que va a emborrachar, así como en la fiesta de Herodes les hizo emborrachar a todos y ahí perdió la razón, el juicio, el pudor, los principios morales. Hoy día no estamos tomando el vino de Babilonia físicamente, o sea, no están tomando el vino así en copas y diciendo salud, sino hoy esas falsas enseñanzas son el vino de Babilonia que está emborrachando al pueblo de Dios para no saber que nosotros tenemos un mensaje totalmente distinto en la Escritura. Pero esas enseñanzas fueron forjadas después de 1844, hermanos, a la luz de los testimonios, que era como la voz de Juan el Bautista para preparar el segundo advenimiento de Cristo. Hermanos, la conferencia de Roca Mountain, y por extensión cualquier iglesia, escuela o otra entidad afiliada a la conferencia de Roca Mountain, no va a recibir a ninguno de esos pastores que no están afiliados a nuestra conferencia. Y les prohibimos utilizar nuestras instalaciones. Y es una violación el utilizar material de derechos de autor que tengan el sello de la Iglesia Adventista. No pueden usar nuestro nombre, ni el nombre de ninguna entidad de la conferencia, ya sea por escrito o grabado en ninguno de sus materiales. Ahora, para no predicar esos mensajes, ¿qué se están haciendo, hermanos? ¿Qué se están haciendo? Si usted va a cualquier iglesia, para que prediques el próximo sábado, ¿ya hay un sermón hecho o no? Ya está hecho el sermón. Y no solo el sermón está hecho, sino hasta las diapositivas ya están listos. ¿Qué es lo que usted tiene que hacer? Solamente repetir, colocar las diapositivas y decir, esto dice así, pero en esos temas van a colocar la perfección de carácter, van a colocar los 144,000, van a predicar sobre lo que es el mensaje de los 3 ángeles. No, porque los otros mensajes que vienen con cara de evangélicos son los que hoy se están escuchando. Y entonces nosotros somos lo que comemos. Es por eso que hoy día hay un adventismo totalmente híbrido, o un adventismo más evangélico, parecido al catolicismo, que están haciendo. Quizá en nuestros lugares en Sudamérica, en algunos países solamente, pero no va a tardar en llegar aquí también, como está sucediendo en Europa o como está sucediendo en Estados Unidos. Por eso es que esas puertas para Walter White, para el pastor, por decir, David Gates, o para el pastor Stephen Bohr, esas puertas se están cerrando, y de aquí a poco no se va a escuchar más ya esos mensajes. Entonces, en ese aspecto ahora vamos a comparar, regresando al libro de Mateo capítulo 11. Ahora, allí vamos a comenzar. Después que los mensajeros de Juan, esos 2 mensajeros que habían venido, se alejaron de Jesús, Jesús habló a la gente acerca de Juan. El corazón del Salvador sentía una profunda simpatía por Juan el Bautista. Ahora estaba en la cárcel, estaba encarcelado por Herodes. No quería que la gente dedujese que Dios había abandonado a ese fiel atalaya que, por haber expuesto la palabra de Dios, estaba pasando días de prueba. Ahora, en el libro de Mateo capítulo 11, versículo 7 dice: ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Qué quiere decir ese versículo? ¿Qué es lo que quiere decir? Una caña sacudida por el viento, o una caña que es menada por el viento. Esos altos juncos que crecían al lado del Jordán, no sé si ustedes alguna vez han estado en el lago Titicaca. Y también aquí en la laguna Alalay hay esas totoras. Esas totoras, cuando se secan, son
Eso es la que con el viento se mueven así, son fácilmente que se pueden llevar de un lado para otro. Los altos juncos que crecían al lado del río Jordán, inclinándose al empuje de la brisa, eran adecuados símbolos de los rabinos que se habían erigido en críticos y jueces de la misión del Bautista. Ellos criticaban estos mensajes que Juan el Bautista predicaba en el desierto. Ahora yo les pregunto, ¿por qué Juan el Bautista tenía que predicar en el desierto y por qué no predicaba en alguna de las sinagogas? Porque no había espacio, no le hubieran dado ningún lugar. Así también en este tiempo, el mensaje para los testimonios, el mensaje para los 3 ángeles, el mensaje para la última generación, no va a haber púlpitos, se están acabando esos tiempos de libertad. Así que estos críticos y jueces de la misión de Juan el Bautista eran agitados uno y otro lado por los vientos de opinión popular. No querían humillarse para recibir el mensaje escrutador del Bautista. Y sin embargo, por temor a la gente, no se atrevían a oponerse abiertamente a su obra. Si los hermanos no van a levantar diciendo, todavía seguimos creyendo en los testimonios, en los libros de Eventos de los Últimos Días, en Maranata, en todos esos libros tan preciosos que tenemos, consejos sobre el régimen alimenticio y todo eso, hermano, los de la conferencia estarían más que dispuestos a abandonar, porque ya no utilizan en los púlpitos esos libros, porque es una vergüenza. Entonces, ¿qué tiempo vamos a permanecer todavía con esa poca libertad para tener estos testimonios para nosotros, así como Juan el Bautista en aquel entonces? Pero este mensajero de Dios no tenía tal espíritu de ser llevado para aquí, de ser llevado para allá como esos juncos. Esos juncos representaban aquellos líderes que eran barridos de un lado para otro porque no tenían columna vertebral para sostener una verdad. Pero Juan el Bautista era firme. Él no se dejaba llevar ni a un lado porque no tenía un espíritu pusilánime. Las multitudes que se reunían alrededor de Cristo habían presenciado la obra de Juan. Cuando la gente escuchaba el mensaje de Juan el Bautista, salían, hermanos, llorando, golpeándose el pecho, reconociendo que eran pecadores, que habían estado, hermanos, transgrediendo los mandamientos de Dios, y no salían aplaudiéndose entre ellos como hoy día vemos en los mensajes populares, o no es eso lo que estamos viendo. A los fariseos que se creían justos, a los sacerdotes y saduceos, o al rey Herodes y su corte, a los príncipes, a los soldados, a los publicanos, a los campesinos, Juan había hablado de la misma manera diciendo, hermano, eso no está bien, eso no está bien, usted conviértase de ese camino, regrese a los mandamientos de Dios y ande en esos principios que el Señor nos ha mostrado. Ahora Jesús pregunta y dice, ¿más que salisteis a ver? ¿Un hombre cubierto de delicados vestidos? Hermanos, y aquí los que traían esos vestidos delicados en el tiempo de Jesús, ¿dónde estaban? En las sinagogas. ¿Y cómo eran la ropa de ellos? Hermanos, atiendan por favor, ¿cómo eran la ropa de ellos? Eran ropas tan esplendorosas que tenían adornos y flecos y todo eso. Era realmente muy llamativo el tipo de ropa que tenían. Ahora, hermanos, ¿cuál es el tipo de ropa ahora que utilizan los de la nueva generación de jóvenes adventistas? Entonces, cuando decimos de que debe haber estas enseñanzas, hermanos, para nuestra juventud, desde el hogar, desde la familia, desde las escuelas, pero la moda es la que prevalece, ¿o no? Esa es la que arrastra a los jóvenes y a los mayores también. Entonces, cuando Jesús llamó la atención a Juan el Bautista a reprender los pecados y los excesos de su tiempo y su sencilla vestimenta, y también su carácter de Juan el Bautista. Él no utilizaba esos ricos atavíos y lujos, porque hoy día utilizar tantas cosas, los piercings, los aretes
y tantas otras cosas es normal en muchas iglesias cristianas. Ahora, ¿qué es lo que Dios estima lo grande? ¿Qué es lo más grande para Dios? Uno que tiene un carro de último modelo, uno lujoso, o que tenga una tarjeta de crédito, que da mucho respaldo. ¿Qué es lo que Dios considera grande? ¿Qué es lo que Dios considera grande? Escuchen, no lo que el mundo tiene por tal, ni la riqueza, ni la jerarquía, el linaje noble o los dotes intelectuales. Por eso la palabra de Dios dice, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el rico en su riqueza, ni el valiente en su valentía. Si alguien tiene que alabarse, alábese en esto. ¿En qué? En haberme conocido a mí, que yo soy, hermanos, el Dios que juzga, el Dios que enseña, el Dios que corrige, el Dios que instruye. Y si no conoces eso, ¿de qué sirve la vida cristiana? De nada sirve. Porque si nosotros decimos, yo tengo tantos cartones, No, esto es tanto de esta universidad, de todo eso. Podemos ufanarnos y decir, yo tengo tantos masterados, tantos doctorados y tantos PhD y todo lo que, hermanos, y eso un doctor va a hablar y entonces uno se para y se engolfa y comienza a hinchar el pecho. Y el que tiene riqueza de la misma manera, porque toda su ropa, toda su forma de vida demuestra que tiene la billetera gorda. ¿Eso es lo que Dios estima? No. Entonces, ahora, si fuese la riqueza, si fuese la grandeza intelectual, fuera de cualquier consideración superior, es digna de honor, entonces debemos rendir homenaje a Satanás, cuyo poder intelectual no ha sido nunca igualado por ningún hombre, porque el más inteligente es Satanás. ¿Cuántos años de escuela tiene? No sé cuántos años en el cielo. Y aquí son 6,000 años de escuela. ¿Quién ha vivido 6,000 años? Hermano, ¿quién puede ganar a Satanás? Nadie. Pero en el poder de Jesucristo, en la sangre de Jesucristo, ¿el Señor lo derrotó o no? En nuestra condición humana, dirigida por el Espíritu Santo, Jesús fue vencedor y Jesús de ese ejemplo os he dado. Muy bien, ahora, pero si el don está pervertido para servir al yo, ¿cuánto mayor maldición será? Hermano, entrégale a un borracho dinero en cantidad. ¿Qué va a hacer el borracho con el dinero? Eso va a morir más pronto. Y día y noche va a aparecer borracho. O sea, a un drogado entrégale el dinero. Dale poder a un ignorante. ¿Qué va a hacer? Hermano, si no hay el carácter de Cristo, por eso la última generación enseña que antes de que el tiempo de gracia se cierre, hermanos, va a haber una generación que va a ser sin mancha, sin mácula, van a reflejar perfectamente el carácter de Cristo. Juan era grande a la vista del Señor en ese aspecto. Cuando delante de los mensajeros del Sanedrín, delante de la gente y de sus propios discípulos, no buscó honra para sí mismo, sino que a todos indicó a Jesús como el prometido. Su abnegado gozo en el ministerio de Cristo presenta el más alto tipo de nobleza que se haya revelado en el hombre. Hoy día nosotros necesitamos tener jóvenes, hijos, y nosotros mismos debemos aspirar. No le fue dado a Juan hacer bajar fuego del cielo, porque dijimos, Juan el Bautista no hizo ningún milagro, no bajó como Elías fuego del cielo, no resucitó muertos como Eliseo, pero tampoco tenía la vara que tenía Moisés. ¿Y por qué Jesús dijo que entre los nacidos de mujer no ha habido otro hombre más grande que Juan el Bautista? Porque él fue enviado a pregonar el advenimiento del Salvador,
y a invitar a la gente a prepararse para recibir al Mesías. Y él vio, hermanos, por qué fue el hombre más grande, hermanos. ¿Por qué? Porque es el único hombre que dijo: y aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y cuando él bautizó, hermanos, ¿qué vio? El Espíritu Santo descendió del cielo y escuchó una voz que descendía sobre Jesucristo cuando fue bautizado. ¿Y qué decía esa voz? Este es mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento. Y cuando él estaba en la cárcel decía, a pesar de que Satanás le susurraba al oído diciendo: estás equivocado, no es el Mesías, pero al recordar estas experiencias, Juan el Bautista decía: ese es el Mesías, ese es el Salvador, y yo he venido a preparar el camino para que el Mesías venga. Ahora, como heraldo del Mesías, Juan fue más que profeta. Ahora, ¿por qué era más que profeta? Porque mientras que los profetas habían visto desde lejos el advenimiento de Cristo, porque habían profetizado, Moisés, ¿qué dijo? Profeta como yo les va a levantar. O sea, cada uno de los profetas del Antiguo Testamento dijeron que ¿quién va a ser el que viene? Profetizaron, pero ellos quedaron lejos. 600 años, 700 años, 800 años, más de 1000 años antes profetizaron. Pero Juan no solamente estudió esos temas proféticos, sino como el enviado de Dios, él realmente vio algo que ningún otro profeta vio. El profeta Juan era el eslabón que unía las dos dispensaciones. Como representante de Dios se dedicaba a mostrar la relación de la ley y los profetas con la dispensación cristiana. Era la luz menor. ¿Quién era esa luz menor? Juan el Bautista. ¿Y quién era la luz mayor? Jesucristo. ¿Y tenemos otra luz menor nosotros en este tiempo? Sí, también hay una luz menor. ¿Y a quién enseña esa luz menor? A la luz mayor. ¿Y quién es la luz mayor? El que va a venir, el que viene pronto a buscarnos a nosotros. Se llama Jesucristo. La mente de Juan era iluminada por el Espíritu Santo, a fin de que pudiese derramar luz sobre su pueblo. Pero ninguna luz brilló ni brillará jamás tan claramente sobre el hombre caído como la que emanó del rostro de Jesús. ¿Recuerdan ustedes? Cuando los 3 discípulos en el monte de la transfiguración, allí cuando estaban conversando con Jesús, de repente el rostro de Jesús se iluminó, se transfiguró. ¿Y quiénes aparecieron con él? Elías y Moisés. Juan no vio eso, pero hermanos, cuando las autoridades, por ejemplo, en la purificación del templo, ahí estaban todas las autoridades en el templo haciendo su negocio, profanando el templo. Pero cuando Jesús agarró el azote, todos quedaron espantados y asustados, atemorizados. ¿Por qué? Porque Jesús tenía autoridad. Solamente la mirada de Jesús sabía lo que había en el hombre. Y cada quien se veía desnudo tal cual estaba en su condición de pecador. Por eso cuando la mujer que fue encontrada en el adulterio, dijeron: hemos encontrado a esta mujer en el mismo acto del adulterio. La ley nos manda que lo apedreemos. Ahora, ¿tú qué dices, Jesús? Era una trampa. Se decía que lo apedreen, entonces está usurpando una autoridad. Se decía que no lo apedreen, entonces es un transgresor de la ley, porque no respeta los mandamientos de Dios. Trampa. Pero la sabiduría divina es más grande que cualquier necio que se cree sabio. Y entonces, ¿qué hizo? Jesús dijo: ya está, cada uno tenía la piedra en su mano.
el que se sienta libre de pecado, que tire la primera piedra. Y entonces ahora escribió, ¿no? Juan, esta es tu vida. ¿Cómo sabe esto? Mi secreto. Lo que nadie sabe. Antes que siga escribiendo, mejor me voy. ¡Tac! La piedra cayó. Y el otro, Pedro, este es Pedro, ¿no? Su vida secreta. Se sintió tan culpable delante del juez del universo y dijo, piecitos que te quiero para este momento, chao. Hugo con su piedra también. Y el Hugo le dice, esta es tu vida pasada. Y dice, antes que diga más cosas, mejor me voy. Al final, ¿quién quedó, hermanos? Nadie. Esa era la sabiduría divina. Esa es la sabiduría que Dios nos quiere dar a nosotros si somos fieles a su palabra. Y tenemos que nosotros seguir creyendo que los testimonios son para enseñarnos con más profundidad la palabra de Dios, para ser hallados dignos y aptos, porque toda la escritura es es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir, a fin de que el hombre sea enteramente preparado para toda buena obra. Hermanos, el Señor nos va a habilitar y nos va a capacitar y nos va a preparar para toda buena obra. Ahora, a Juan no se le permitió ver todo el final del trabajo. Es como uno que ha hecho chacra y estaba recién comenzando los surcos a reverdecer, pero no cosechó nada. ¿Quién cosechó? Jesucristo. ¿Y quiénes cosecharon más después del trabajo de Juan? Los apóstoles. No tuvo el privilegio de estar con Cristo, a menos que cuando le bautizó, ni de presenciar la manifestación del poder divino que acompañó a la luz mayor. No le tocó ver a los ciegos recobrar la vista, no vio ninguno de esos milagros. A los enfermos sanar y a los muertos resucitar. No contempló la luz que resplandecía a través de cada palabra de Cristo, derramando gloria sobre las promesas de la profecía. Pero el menor de los discípulos, que contempló la poderosa obra de Cristo, oyó las palabras. ¿Quiénes eran esos? Aquellos que experimentaron el milagro. El paralítico de Betesda, el ciego Bartimeo, no eran nada. Pero ellos vieron el milagro de Dios. Y lo que Juan predicó era ciertamente verdad, lo que estaba predicando. Hermanos, resolvió lograr esta sabiduría conforme a la palabra de Dios. Ahora, Herodes creía que Juan era profeta de Dios y tenía la plena intención de sacarlo de la cárcel y dejarlo libre. Pero estaba postergando por temor a Herodías, para que su mujer no le deje o se concubina. Esta mujer sabía que por las medidas directas no podría nunca obtener que Herodes consintiese con la muerte de Juan el Bautista. Por eso ella planificó que en el cumpleaños de Herodes, cuando el rey esté embotado con el vino, va a consumar la venganza para que se ha quitado la cabeza de Juan el Bautista. Hermanos, aquí hay una cita que está en desuato a las gentes. Dice así, voy a leer textualmente. No era costumbre que las damas de la corte apareciesen en las fiestas. Y se tributó un cumplido halagador a Herodes, porque Herodes quería que esta mujer bailase, que era su hijastra. Pero en realidad, era una mezcla de muchos parentescos. Cuando es esta hija de sacerdotes y príncipe de Israel. O sea, yo cuando leí esta cita, creí que era un adulterio entre los sacerdotes y príncipes de Israel. Pero está hablando espiritualmente. Hermanos, hoy día hay una Salomé que se está levantando dentro de la iglesia con esas características. ¿Y qué va a pasar? No estoy hablando de la hermana Salomé, ¿no? No se asuste. Hermanos,
Esta Salomé dice que tenía un cuerpo pero espectacular, era voluptuosa y casi bailó desnuda. Y Herodes, con el efecto del vino, estaba deslumbrada y terminaron aplaudiendo de tal manera que ahora, como bailó también, como había prometido que le va a dar todo, fue donde su mamá y le dijo: ¿qué le voy a pedir? Dijo: la cabeza de Juan el Bautista. Salomé no conocía la sed de venganza que había en el corazón de su madre. Primero se negó a presentar la petición, pero la resolución de Herodías prevaleció. La joven volvió para formular este horrible pedido: quiero ahora mismo me des en un trinchero la cabeza de Juan el Bautista. Hermanos, en la iglesia están preparando que la cabeza de Juan el Bautista, es decir, los testimonios, tienen que ser cortados. Y en la cabeza del pueblo, esos testimonios deben desaparecer. Hermanos, ¿están dispuestos ustedes a renunciar a semejante privilegio, hermanos? Entonces, ¿dónde va a quedar? Eso no va a haber en las iglesias, como está sucediendo. Hay que volver lo mismo que Juan el Bautista. Hay que irse al campo, o allá, en el cerro, o a las orillas del lago, a donde se pueda, agarre los testimonios, agarre la Biblia, siga preparándose, y entonces eso va a ser como que Juan el Bautista nos sigue hablando, porque él fue mensajero de Dios, y hoy tenemos para la segunda venida una mensajera de Dios que se llama Ellen White. ¿Ustedes sabían que 2 hombres fueron llamados antes del llamado de Ellen White? Y esos hombres, un pastor negrito bautista, William Foy, y no quisieron aceptar este llamado. Hermanos, no es fácil el papel que el pueblo de Dios tiene para este tiempo. Nosotros, como representantes, como el tercer Elías que tiene que preparar la segunda venida de Cristo, si no tenemos los testimonios, no podemos decir que somos el tercer Elías. Hermanos, la única seguridad que existe para nosotros es que tenemos la luz menor, que son los testimonios, para que la luz mayor, que es Jesucristo, sea revelado en nuestra experiencia y en nuestra vida cristiana. Antes de terminar, hermanos, Juan había recorrido grandes distancias, sabía que era un hombre sin culpa. Herodes conocía exactamente que era un siervo de Dios, pero aunque disgustados por la petición de esta señorita, ella había sido tan convincente en su forma de bailar y hacer el teatro, estaba hechizada la multitud, y Herodes quería que alguien diga: por favor, que no hagan eso con Juan el Bautista. Herodes esperaba que alguien diga: no hagan eso. Pero como todos estaban borrachos, ¿quién dijo por lo menos que no le corten la cabeza a Juan el Bautista? Ninguno. Yo pregunto, ¿alguien va a decir en la iglesia: por favor, no lo excluyan a los testimonios desde los púlpitos? ¿Hay alguien que va a ser capaz de decir: queremos seguir escuchando citas de conflicto de los siglos, desea a todas las gentes, evento de los últimos días? Hermanos, casi eso se está extinguiendo, ya no hay esa generación. En vano Herodes esperó que todo eso ocurriese y no hubo. La cabeza de Juan el Bautista fue llevada a Herodes en un plato, que él la recibió con feroz satisfacción. Se regocijaba en su venganza y se lisonjeaba de la conciencia de Herodes, que ya no le perturbaría y no habría ya más la voz disidente. Pero su pecado no le dio ninguna felicidad. Hermanos, tanto Herodías como Herodes se sintieron tan culpables. Herodes dice que casi se volvió loco. Al final ambos quedaron perdidos para siempre, y ninguna voz reprensora pudo hablarles para que ellos conociesen a Jesús como el Salvador, hermanos, que había venido a salvar a la humanidad. Pronto el tiempo de gracia va a terminar.
Pronto, hermanos, estos mensajeros silenciosos, que es la página impresa, hermanos, va a terminar su función. Pero si nosotros no hemos sabido dar lugar a estos testimonios, que hoy es tiempo de estudiar, tiempo de comprender, porque hay tanta riqueza, tanta luz y tanta verdad, si nosotros no lo hacemos, el tiempo es corto, el tiempo está por terminar. Hermanos, somos nosotros el tercer Elías, pero no seremos el tercer Elías si no tenemos la verdad presente en el contexto de los testimonios. Hermano, el que no predica conforme a los testimonios no puede ser aquel que tiene que preparar el camino para la segunda venida de Cristo. Por eso para mí es algo tan determinante e importante que nosotros podamos ver, aunque dé vergüenza, como en el tiempo de Juan el Bautista daba vergüenza ser llamado un discípulo de Juan el Bautista, hoy es lo mismo. Alguien que cree en los testimonios, es decir, es un pobre adventista de aquellos viejos tiempos, y que en este tiempo que sigan creyendo en esos es una pena y una barbaridad. Así lo ven aquellos hombres que están preparados. Por eso es que estos pastores no tienen cabida en los púlpitos de la era moderna del adventismo en los países más desarrollados, y pronto va a llegar, y aquí también está sucediendo. A nosotros nos ha pasado hace 25 años que de la noche a la mañana hemos aparecido que no somos nada. Y bueno, felices nosotros, el Señor ha seguido siendo nuestro pastor y Él nos ha seguido alimentando y nutriendo con su palabra. Los testimonios nunca han faltado y la Biblia tampoco nos lo han quitado, y hoy podemos decir con gozo y alegría que el nombre de Jesucristo sea glorificado. Que nuestro Padre Celestial ha tenido misericordia y queremos seguir permaneciendo hasta que Él venga. Amén.